buenos días a todos. Vamos con el segundo vídeo en el que vamos a ver las caídas de tensión en el transformador. ¿En qué consiste eso? Vamos, primero, caída de tensión en el transformador. Bueno, pues consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos nuestro transformador y hemos visto que cuando aplicamos la tensión nominal en el primario, tenemos una tensión en el secundario en vacío. ¿Vale? Luego nosotros aplicamos aquí una tensión U1N y aquí tenemos una tensión U2T, ¿vale? Que en principio es la tensión nominal del secundario, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando nosotros ponemos una carga? Bueno, pues nosotros tenemos aquí nuestro transformador y entonces seguimos aplicando una tensión y lo que vamos a observar aquí es que al poner aquí una impedancia Z2, ¿vale? Vamos a tener aquí una tensión U2. Esa tensión en principio, si la carga es resistiva o inductiva, esa tensión siempre es más bajita que la tensión en vacío. ¿De acuerdo? Imagina que sea un transformador, pues por ejemplo 230 voltios a 120, ¿vale? Pues cuando aplicamos 230 voltios y tenemos carga en el secundario, en lugar de 120 voltios en el secundario tendremos un poquito menos. ¿Cuánto menos? Pues del orden como máximo de un 10%. ¿Vale? Entonces cuando hagáis el examen, y os pedíamos, habitualmente siempre solemos pedir que calculéis en algún momento en las caídas de tensión en el trafo, y entonces os salen valores muy raros, ¿vale? Entonces lo primero es que tengáis sentido común. Como máximo el 10% de la tensión nominal, ¿vale? Entonces si vuestra tensión nominal son pues eso, 120, un 10% estamos hablando de del orden de 12 voltios, ¿vale? Pues 12 voltios, pues 120 menos 12, estaríamos pues eso, alrededor de 100, 105, ¿vale? En esos márgenes. Entonces lo que no me puede salir son 50 voltios, que muchas veces hacéis cosas muy raras. Bueno, entonces definimos la caída de tensión como la tensión que tenemos en vacío menos la tensión que tenemos cuando el transformador está con carga. Claro, si comparamos transformadores muy distintos, lo que va a ocurrir aquí es que las caídas de tensiones que tenemos, los valores de caída de tensión son muy grandes. Entonces lo mejor es ponerlos en valores relativos. Entonces, en valores relativos, ¿vale? Llamamos regulación, ¿vale? A la caída de tensión relativa, es decir, vamos a llamar a epsilon c y es a U20 menos U2 dividido por U20 y multiplicado por 100, ¿vale? Digamos, esta definición es la que se acepta en Europa, en los cuales estamos dividiendo por la tensión nominal del secundario en vacío, ¿vale? En Estados Unidos, aquí en lugar de ir U20, suele ir U2. Os lo digo para nuestros amigos, si sois sudamericanos, ¿vale? Que es probable que tengáis una normativa más parecida a la estadounidense. Entonces recordad que la regulación aquí va un U2, es decir, la caída de tensión con carga. Bueno, volviendo al caso europeo, y aprovecho los vídeos para que valgan para todo el mundo. Vamos para allá. Tal como lo hemos definido, solo depende de nuestro transformador. Nos gustaría definir estos parámetros en función de los datos del circuito equivalente, que para eso lo hemos calculado, ¿vale? Pues recordad, en mi circuito equivalente nosotros tenemos esto así, ¿vale? Aplicamos aquí la tensión nominal del primario, aquí tenemos U2' nominal en el secundario, ¿vale? Que sería M veces U20. Vamos a quitarle las rayitas. No estamos trabajando ahora en este momento solo a nivel modular, ¿vale? Y cuando lo ponemos en carga, la tensión cambia aquí a U2', ¿vale? La relación entre esta U2' y esta U2 real es que U2' es N veces U2, ¿vale? Entonces, esta regulación la podemos definir como vamos a ver, esto sería U20, es decir, U2N' dividido por M, menos la U2 que la tenemos aquí, que sería U2' dividido por M, dividido por U2N' dividido por M y por 100, ¿vale? Si operáis aquí un poquito, lo único que hemos hecho es despejar estos valores en función de estas igualdades y la ponemos aquí, ¿vale? Con lo cual se me van, y la U2N' al final, esto será igual también a U1N, ¿verdad? Luego esto es U1N menos U2' dividido por U1N y por 100.
Pues esta sería, bueno, y esto sería el valor de la caída de tensión relativa, ¿vale? Fijaros, muchas veces os soléis equivocar entre esta caída de tensión epsilon c y la que hemos visto en la clase anterior, epsilon cc, que era igual a la ZCC por la I sub 1 nominal por U sub 1n y por 100, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, pues en principio es que esta tiene 2 Cs y esta tiene 1, ¿vale? Pero más importante, esta epsilon cc es un valor fijo, ¿vale? Es la cota superior de esta caída de tensión relativa que hemos llamado regulación. ¿Por qué? Porque sería la caída de tensión que se produce en esta rama cuando pasa la corriente nominal, ¿vale? Que sería la corriente más alta que puede soportar el transformador. Entonces, en función de qué carga pongamos aquí, va a circular más o menos corriente. ¿Cuál es la máxima corriente que puede circular por el transformador? La corriente nominal. Luego, la epsilon cc sería la cota superior de la epsilon c, ¿vale? Esto es un valor fijo que depende del transformador, mientras que este valor depende de la carga que va soportando el transformador, y la carga habitualmente va cambiando a lo largo del tiempo, ¿vale? Imaginar, por ejemplo, en la escuela, cuando vosotros lleguéis a la escuela por la mañana, el transformador está alimentando la escuela y se empiezan a encender las luces. Luego la corriente que sale por el secundario del transformador comienza a aumentar, ¿vale? Estamos todos en clase, la cafetería, la corriente aumenta mucho, y luego al mediodía la gente se va de clase, por lo cual la corriente va disminuyendo. Es decir, esta carga que vamos colocando en el secundario del transformador a lo largo del día va cambiando, con lo cual la corriente que va saliendo del transformador va cambiando también a lo largo del día. ¿De acuerdo? Entonces, esta caída de tensión relativa va variando a lo largo del día. Bueno, volvamos a la caída de tensión. ¿Cómo calcularíamos este inicio? Bueno, pues para calcular esta epsilon c, esta regulación, basta con resolver el circuito que tenemos aquí. Nosotros tenemos RCC aquí, ¿vale? La JXTC, y lo que vemos es que cuando ponemos esta carga, por aquí circula la corriente I2', ¿vale? Por aquí circularía la corriente I sub 1, por aquí circularía I sub 0, ¿vale? ¿Cuánto vale? ¿Cómo resolveríamos esto? Pues la idea sería que nosotros conocemos la tensión del primario que estamos aplicando, conocemos los parámetros del circuito equivalente que los acabamos de calcular, y conocemos qué impedancia estamos colocando en el secundario del trafo. Entonces, la forma de calcular esto es muy sencillo: escoger y directamente resolver la malla que tenemos aquí en el lado izquierdo. Es decir, la tensión que estaríamos aplicando la cogemos como referencia, sería la U sub 1n, y sería igual a la caída de tensión que tenemos aquí, RCC más JXTC, por el valor de la corriente I2' más la U2'. ¿Vale? Entonces, dependiendo de cómo me den los datos, pues si me da, por ejemplo, la impedancia, pues sería muy fácil. Nosotros, al conocer la impedancia, la pondríamos aquí. Esto sería m cuadrado z2 por la I2'. Entonces, lo primero que haríamos sería calcular la corriente. La I2' sería igual a U sub 1n dividido por RCC más JXTC más m cuadrado por z2, ¿vale? Y una vez conocida la corriente, ya podría enchufarla en esta expresión, y si me han dado la tensión del primario, puedo calcular la tensión del secundario, y hay otras veces que el problema lo damos al revés: damos la tensión del secundario y podemos calcular la tensión del primario. Pero digamos que lo importante es simplemente utilizar esta expresión, ¿vale? Hay otra forma aproximada de hacer este cálculo, que se debe al ingeniero Gisbert-Kapp, ¿vale? ¿En qué consiste la aproximación de Kapp? Bueno, la aproximación de Kapp consiste en lo siguiente. Vamos a coger, me voy a quedar con el circuito equivalente que teníamos antes, ¿vale? Y con la ecuación real, sería U sub 1n es igual a RCC más JXTC por I2' más U2', ¿vale? Vamos a coger, para dibujar todos estos fasores, vamos a coger primero U sub 2' como referencia. Cogemos la tensión en el secundario de nuestro circuito equivalente, es decir, esta tensión, como referencia. Ahora cogemos la corriente I sub 2', ¿vale? Si mi carga es inductiva, la corriente estará retrasada un ángulo φ2 con respecto a la tensión. A partir de aquí vamos a calcular ahora la caída de tensión en la resistencia, que será, vamos a dibujar, el objetivo es dibujar esta tensión U sub 1n, y para ello vamos a dibujar la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la bobina, y sumaremos esta tensión, ¿vale?
Entonces, lo primero es la caída de tensión que se produce en la resistencia, es decir, aquí estará en fase con la corriente, es decir, la tendríamos por aquí, ¿vale? Pintada exageradamente, aquí tendríamos ese mismo ángulo, Φ2', y esto sería RCC por I2', ¿vale? Ahora, la caída de tensión en la reactancia, es decir, la caída de tensión aquí, irá adelantada 90 grados. Generalmente la XCC es bastante más grande que la RCC, pero yo lo pinto un poquito más grande, ¿vale? Lo tendríamos aquí, esto sería JXCC por la I2', ¿vale? Y la suma de la U2' más RCC I2' más JXCC I2' sería la U1N, ¿vale? Bueno, ¿qué vemos aquí? Aquí lo que vemos es que lo que nosotros vamos buscando, la epsilon C, hemos dicho que era U1N menos U2' dividido por U1N y por 100, ¿vale? De entrada, si os dais cuenta, esos parámetros, esos valores, son todos escalares, ¿vale? Pero de mi circuito equivalente nosotros sacamos valores fasoriales, con lo cual, para poner los datos aquí, lo único que necesitamos es conocer los módulos de cada una de las tensiones que tenemos aquí involucradas. Entonces, ¿en qué consiste la aproximación de CAP? La aproximación de CAP consiste en lo siguiente. La tensión U2' es este trocito de aquí, y la U1N es este trocito de aquí, sería justo hasta aquí, ¿vale? Nosotros podemos hacer aquí un arco, y este trocito de U1N, que va desde este punto a este punto, sería lo mismo que la distancia que tenemos entre este punto y este punto, ¿vale? Vamos a aproximar esta distancia por 3 tangos, ¿vale? Entonces, vamos a aproximar U1N, le vamos a decir que esto es aproximado a 3 trocitos. A este primer trocito, que es U2', más este trocito de aquí. Vamos a pintarlo en verde, ¿vale? Más este trocito de aquí. ¿Cuánto vale ese trocito? Pues fijaros, esto sería RCC I2', RCC I2', ¿vale? Y este ángulo es el coseno de Φ2, ¿vale? Y luego tenemos más, y lo que vamos a hacer es proyectar este vector sobre el eje horizontal, es decir, vamos a coger este trocito, ¿vale? Por trigonometría, si este ángulo es Φ2 y este ángulo son 90 grados, lo que ocurre es que este ángulo también es Φ2, ¿vale? Con lo cual lo que tenemos es este trocito de aquí, que es XCC I2', ¿vale? Y esto sería el seno de Φ2, ¿vale? Luego la aproximación de CAP consiste en aproximar la longitud de la tensión U1N por la suma de 3 trozos. Este primer trocito, que es la tensión U2', este segundo trocito, que es RCC I2' por el coseno, la proyección en el eje horizontal, y más XCC por I2' por el seno, que sería la proyección de este vector también sobre el eje horizontal. Con lo cual lo que estamos haciendo es no tener en cuenta ese trocito, ¿vale? La aproximación consiste en no tener en cuenta esa pequeña diferencia. Bueno, aquí podemos jugar también a tener otra expresión si vamos buscando la regulación, que es la siguiente. Fijaros, si yo cojo y resto aquí y U1N menos U2' divido por U1N y multiplico por 100, ¿vale? Tendré RCC por I2' divido por U1N y multiplico por 100, y tengo el coseno, y aquí lo mismo, XCC por I2' por U1N por 100 y por el seno, ¿vale? Que me queda ahí un poquito pequeñito, ¿vale? Si recordáis, el índice de carga es la potencia que estamos entregando en el secundario con respecto a la potencia nominal, ¿vale? Y esto será igual a U2 y 2 dividido por, bueno, U2N por I2N, ¿vale? Estas se nos van y esto me queda I2 dividido por I2N, ¿vale? Si en lugar de ponerlos en función de las corrientes del secundario, lo ponemos en función de las corrientes del secundario, pero en el circuito equivalente, esta C sería igual a I2' dividido por I sub 1N, ¿vale? Luego yo podría sustituir esta I2' por C U sub 1N y tendríamos la siguiente expresión. Aquí tendríamos U sub 1N menos U2' por U sub 1N y por 100, ¿vale? Y esto será igual a RCC por la I2', la sustituimos por C veces I sub 1N y por U sub 1N y por 100 y por el coseno de Φ2 más C por XCC
por I sub 1n dividido por U sub 1n y por 100 y por el seno de phi 2. Entonces, ¿qué tenemos? Pues fijaros, aquí tenemos por un lado, esto coincide con la regulación, es decir, tenemos que la epsilon c será igual a lo que tenemos aquí es epsilon RCC, ¿vale? Que a su vez está multiplicado por c y por el coseno de phi 2, más lo que tendríamos aquí, ¿vale? Que lo hemos definido antes y eso era epsilon XCC, ¿vale? Luego esto será multiplicado por c y por el seno de phi 2. Luego podremos también sacar la siguiente igualdad, ¿vale? Y es que la caída de tensión es relativa, epsilon c, o la regulación, perdón, es el índice de carga por epsilon RCC por el coseno de phi 2 más el índice de carga epsilon XCC por el seno de phi 2. Coseno y seno dependen de la carga, ¿vale? Con lo cual es un valor fijo. La epsilon RCC y la epsilon XCC, lo hemos visto antes, son valores fijos que dependen del transformador, de cómo está construido. ¿Y cómo varía epsilon C? Pues epsilon C varía en función del índice de carga. Más o menos índice de carga, pues entonces el epsilon C subirá o bajará, ¿vale? La regulación subirá o bajará en función del índice de carga. Bueno, entonces, importante, la aproximación de CAP es utilizar esta ecuación en lugar de esta, ¿vale? Para calcular la regulación. Y también es muy importante que sepáis que esta aproximación, primero, cosas importantes. Estos valores que pongáis aquí, de tanto de tensiones como de corrientes, son siempre valores escalares, son los módulos, ¿vale? Mientras que en la expresión general nosotros estamos utilizando fasores. Entonces, o utilizáis esta fórmula, que es la exacta, o utilizáis la aproximada, pero no podéis mezclar, ¿vale? Si utilizáis esta fórmula tenéis que utilizar fasores, si utilizáis esta fórmula tenéis que trabajar con escalares, ¿vale? O una o la otra, pero siempre utilizando las unidades adecuadas. Por otro lado, aquí estamos cogiendo esta aproximación y si os dais cuenta aparecen dos signos más, ¿vale? Eso es así siempre y cuando vuestra carga que estéis conectando en el secundario o en el secundario del circuito equivalente sea una carga o bien resistiva o bien inductiva. Eso lo que va a implicar es que si nosotros ponemos la tensión nominal en el primario, la tensión en el secundario va a ser un poquito más baja, ¿vale? En el caso de que vuestra carga fuera una carga capacitiva, lo que podría ocurrir es que la tensión que tenéis en el secundario con carga es un poquito más elevada que la tensión que tenéis en el secundario en vacío, lo cual, hombre, a priori es un poquito extraño. Tenéis un transformador de 230 a 120, aplicáis 230, en vacío tenéis 120, y cuando le metéis carga, aplicáis 230 y en lugar de 120 tenéis 125. Y dices, joder, qué cosa más extraña, tengo un poquito más de tensión. Bueno, pues eso también extraño a un ingeniero inglés que se llamaba Ferranti, que en una instalación eléctrica pues le ocurrió eso por la noche. La carga de los cables eran muy capacitivos y observó que en el secundario transformador, al final de la carga, al final de la línea, tenía más tensión que en el secundario en vacío, lo cual, bueno, pues estuvo analizándolo un poquito y se dio cuenta, bueno, pues que puede ocurrir, ¿vale? Vamos a ver cómo cambiaría la expresión de la aproximación de CAP. Vamos a ponerlo aquí. Aproximación de CAP. En el caso en el que la carga, en lugar de ser inductiva, como hemos dibujado aquí, fuera capacitiva, ¿vale? Básicamente lo que vamos a ver es que aquí va a aparecer un menos, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver de dónde sale ese menos. Vamos a borrar por aquí. Y dejamos todo como estaba, es decir, nosotros tenemos la expresión general es siempre válida y vamos a volver a dibujar todos los fasores, pero teniendo en cuenta ahora que nuestra carga, la que ponemos aquí, es una carga capacitiva, ¿de acuerdo? Entonces cogemos, hacemos lo mismo que antes, teníamos U2', ¿vale? La cogemos como referencia y ahora la corriente en esta carga estará adelantada en lugar de retrasada, ¿vale? Antes iba hacia abajo, ahora la corriente irá hacia arriba, ahí, I2', ¿vale? Y hacemos lo mismo para calcular la tensión que tenemos aquí, conocemos esta tensión, vamos a calcular la caída de tensión aquí, la caída de tensión aquí y sumaremos a nivel fasorial, ¿vale? Entonces, lo primero es la caída de tensión en la resistencia, que va en fase con la corriente, es decir, esto aquí sería RCC por I2', ¿vale? Y ahora formando 90 grados, aquí es un ángulo recto, tendríamos JXTC por I2'. Entonces la suma de esta corriente, de esta tensión más esta tensión más esta tensión
nos daría lugar a esta tensión de aquí, a U sub 1n, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la aproximación de capa en este caso? Bueno, pues consiste en lo siguiente, en coger este vector, ¿vale? Hago un arco y me quedo con estos tres trozos. Digo, mira, la U sub 1n será aproximadamente igual a este primer trocito, que es U2', más esta proyección que tenemos aquí, ¿vale? Que sería RCC I2' por el coseno de Φ2, y daos cuenta que U sub 1n es más corto que la suma de U2' más esta proyección, es decir, le tenemos que restar este trocito que viene para acá, ¿vale? Esta proyección. Entonces, bueno, por trigonometría sabemos que este ángulo es Φ2, entonces ponemos un menos XTC por I2' por el seno de Φ2, ¿vale? Luego la expresión de CAP con carga capacitiva es exactamente igual a la que teníais antes, pero en lugar de poner aquí un más, como teníamos cuando teníamos la carga inductiva, ponemos un menos, ¿vale? Bueno, pues con esto quedaría ya la segunda parte de las caídas de tensión en el trafo visto también, y si os gusta, pues volver a pulsar el like.